las profundidades de un bosque ancestral, donde los árboles se alzaban como gigantes silenciosos y la luz del sol apenas lograba filtrarse entre las densas copas, se escondía un misterio que desafiaba las leyes de la naturaleza y la comprensión humana. Era un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido, un enigma que atraía a exploradores intrépidos y curiosos aventureros por igual. La leyenda del bosque, donde los relojes se detuvieron, había circulado durante generaciones. Susurrada en tabernas y contada alrededor de fogatas en noches estrelladas, se decía que, al cruzar la primera línea de árboles, algo extraordinario ocurría. Todos los relojes, sin importar su tipo o mecanismo, dejaban de funcionar instantáneamente. Los viajeros que se atrevían a adentrarse en sus dominios aseguraban, con una mezcla de asombro y temor, que no pasaba ni un segundo dentro de sus límites, aunque en el mundo exterior transcurrieran horas o incluso días. Un explorador, cuyo nombre se ha perdido en las brumas del tiempo, fue uno de los primeros en documentar este fenómeno sobrenatural. Con una mochila llena de provisiones, instrumentos de medición y un diario para registrar sus observaciones, se adentró en el bosque con la determinación de desentrañar sus secretos. Apenas cruzó el umbral formado por los primeros árboles, notó cómo su reloj de pulsera se detuvo abruptamente. Fascinado, sacó un cronómetro de su bolsillo, solo para descubrir que también había cesado su tic-tac eterno, a medida que avanzaba por senderos cubiertos de musgo y hojas caídas. El explorador se percató de algo aún más inquietante. Los animales del bosque parecían moverse con una lentitud antinatural, como si estuvieran atrapados en un sueño eterno. Observó cómo un ciervo, majestuoso y elegante, levantaba su pata delantera con una parsimonia que desafiaba toda lógica. Las aves en pleno vuelo parecían suspendidas en el aire, sus alas apenas batiendo en cámara lenta. El silencio que reinaba en el bosque era absoluto, roto únicamente por el crujir ocasional de una rama bajo sus pies. No se escuchaba el zumbido de los insectos, ni el murmullo del viento entre las hojas. Era como si el bosque entero estuviera conteniendo la respiración, esperando que algo o alguien rompiera el hechizo que lo mantenía cautivo. Conforme se adentraba más en las entrañas del bosque, el explorador comenzó a notar cambios sutiles en su entorno. Los colores parecían más vívidos, casi sobrenaturales en su intensidad. Las flores silvestres que salpicaban el suelo del bosque brillaban con tonos que nunca antes había visto, como si el tiempo detenido les permitiera alcanzar el pináculo de su belleza sin marchitarse jamás. La leyenda hablaba de un árbol hueco en el corazón mismo del bosque, un coloso vegetal que guardaba en sus raíces el secreto del tiempo congelado. Se decía que, en su interior, se encontraba un reloj gigantesco, tan antiguo como el bosque mismo, cuyas manecillas habían dejado de moverse hacía eones. Algunos creían que este reloj era la fuente del fenómeno, el ancla que mantenía al bosque fuera del flujo normal del tiempo. Guiado por esta historia, el explorador se propuso encontrar el árbol legendario. Días que podrían haber sido semanas o meses en el mundo exterior pasaron mientras se abría camino a través de la vegetación cada vez más densa. La falta de hambre o fatiga le confirmaba que, efectivamente, el tiempo se había detenido para él también. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad atemporal, llegó a un claro en el centro del bosque. Allí, majestuoso y imponente, se alzaba el árbol hueco de la leyenda. Su tronco era tan ancho que habría tomado a 10 hombres con los brazos extendidos para rodearlo. Sus ramas se extendían hacia el cielo como dedos retorcidos, y en su base, parcialmente ocultas por raíces gruesas como cables, se podía vislumbrar la entrada a su interior cavernoso. Con el corazón latiendo con fuerza, a pesar de la quietud que lo rodeaba, el explorador se acercó al árbol. Al asomarse dentro del tronco hueco, sus ojos se abrieron de par en par ante la visión que lo aguardaba. Tal como decía la leyenda, un reloj gigantesco yacía enredado entre las raíces del árbol. Sus manecillas, grandes como vigas, estaban inmóviles, señalando una hora que había quedado congelada en el tiempo. La leyenda también hablaba de aquellos que, movidos por la curiosidad o el deseo de restaurar el flujo natural del tiempo, habían intentado ajustar el reloj. Se decía que estos valientes, o quizás insensatos, nunca habían regresado del bosque, habían quedado atrapados en un limbo temporal, o habían desaparecido.
Borrados de la existencia por fuerzas que escapaban a la comprensión humana, el explorador se encontró ante un dilema. Debería intentar mover las manecillas del reloj, arriesgándose a un destino desconocido, pero potencialmente liberando al bosque de su prisión temporal. ¿O debería respetar el misterio del lugar y regresar con sus descubrimientos, dejando que el bosque continuara en su eterno presente? Mientras contemplaba sus opciones, notó algo que había pasado por alto en su primera inspección. Grabadas en la madera del árbol, alrededor del reloj, había inscripciones en un lenguaje antiguo y desconocido, símbolos y glifos que parecían contar una historia. Quizás la clave para entender el origen del fenómeno que mantenía al bosque fuera del tiempo. Con cuidado, el explorador comenzó a copiar los símbolos en su diario, esperando que algún día pudiera descifrar su significado. Mientras lo hacía, no pudo evitar sentir que estaba siendo observado, no por ojos físicos, sino por la conciencia misma del bosque, como si cada árbol, cada hoja y cada criatura estuviera pendiente de sus acciones. Finalmente, después de haber registrado meticulosamente cada detalle del reloj y las inscripciones, el explorador tomó una decisión. No intentaría ajustar el reloj. El misterio del bosque era demasiado grande, demasiado complejo para ser resuelto con un simple giro de manecillas. Quizás, pensó, el bosque estaba protegiendo algo o protegiéndose a sí mismo de algo que el mundo exterior no podía comprender. Con un último vistazo al reloj gigante y al árbol que lo albergaba, el explorador emprendió el camino de regreso. A medida que se alejaba del corazón del bosque, notó cómo los colores comenzaban a perder su intensidad sobrenatural y los movimientos de los animales, aunque aún lentos, parecían acelerarse gradualmente. Cuando finalmente cruzó la línea de árboles que marcaba el límite del bosque, sintió como si despertara de un sueño profundo. Su reloj de pulsera cobró vida nuevamente, las manecillas moviéndose frenéticamente para ponerse al día con el tiempo perdido. El mundo exterior parecía extrañamente ruidoso y apresurado en comparación con la quietud eterna del bosque. El explorador miró hacia atrás, hacia la densa masa de árboles que ocultaba el misterio que acababa de presenciar. Sabía que su experiencia cambiaría para siempre la forma en que veía el mundo y el tiempo mismo. Había estado en un lugar donde las leyes de la física no aplicaban, donde el presente era eterno y el futuro y el pasado se fundían en uno solo. Con su diario lleno de observaciones, dibujos y los enigmáticos símbolos del árbol hueco, el explorador se propuso compartir su descubrimiento con el mundo. Sabía que muchos dudarían de su historia, que lo tacharían de loco o mentiroso, pero también sabía que otros, aquellos con un espíritu aventurero y una mente abierta a los misterios del universo, se sentirían atraídos por el relato del bosque, donde los relojes se detuvieron. Y así, la leyenda del bosque atemporal continuaría, atrayendo a nuevos exploradores y soñadores, cada uno esperando desentrañar sus secretos o quizás, simplemente, experimentar por sí mismos la maravilla de un lugar donde el tiempo no tiene significado. El bosque, mientras tanto, permanecería allí, inmutable e inmóvil, guardando sus secretos para aquellos lo suficientemente valientes o afortunados para descubrirlos.